Y fíjense si no es importante por los estudios científicos de psiquiatras y neurólogos que nos dicen que a nivel genético nuestras células llevan una programación que empeoran todas las facetas emocionales, energéticas, espirituales y físicas del cuerpo porque están de alguna forma programadas con las vivencias que hemos vivido en los últimos tiempos. Y si tenemos tristeza, tenemos muchas células llenas de tristeza. Si tenemos amargura, tenemos células llenas de esa programación de amargura que nos causó ciertas situaciones de nuestra vida. Si tenemos, por ejemplo, angustia, si tenemos de alguna forma programado el miedo, la rabia, la ira, todo esto está haciendo mella en nuestra salud y va afectando a órganos. Y está comprobado que la metástasis es la inflamación que se produce porque estas células están luchando y combatiendo con la rabia, con el sentir que nos empoderamos a veces de una falsa energía negativa que no nos sirve de nada, sino nos está autodestruyendo, porque las personas que nos han hecho daño están tranquilas, pero sin embargo nosotros estamos envenenando nuestro cuerpo y enfermándolo cada vez más. Fíjense si no es importante toda esta información que conlleva tener enfermedades y agrandarlas. Cuando nosotros podemos decir, vamos a buscar la paz, seamos neutrales, como he dicho, que no te afecte ni tanto lo positivo ni tanto lo negativo. Intentar ser conscientes de esto, que es muy importante. Y si escucho noticias que me hacen mucho daño, apago la televisión. Yo soy una persona que francamente no escucho casi nada de noticias, porque cuando empezó la pandemia no me creía absolutamente nada por los conocimientos y estudios que había hecho durante muchos años anteriormente, tanto a nivel astrología como a nivel energético, como a nivel conocimientos, y empapándome de muchos libros y de muchos conocimientos y de talleres y cursos, en algunos lugares fuera, otros aquí, pues yo fui descubriendo muchas informaciones que sabía que iban a pasar mucho antes de la pandemia, tal y como pasaron. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. No significa que sea más inteligente, ni significa nada más lejos que eso, sino significa que la información es poder porque las creencias limitantes tú las vas de alguna forma rompiendo y vas entendiendo que hacerse preguntas trascendentales y preguntas que lo que conlleva es a otra pregunta y que la respuesta está en tu interior y tu interior tiene una intuición que debe de alguna forma abarcar todo aquello que te está ocurriendo en la vida. Y cuando tú atraes gente negativa, hay que cortar por lo sano. Cuando hay un aprendizaje del daño que te han hecho, ¿qué estás esperando? ¿Que te vuelva a traicionar? Cuando una persona traiciona tu confianza, la volverá a traicionar porque es un modus operandi de esa persona que son sus creencias limitantes y erróneas. Y quizás no sea consciente porque no se lo plantea. Pero cuando tú eres capaz de darte cuenta que alguien es tóxico, nocivo y poco bueno para tu salud y paz mental, tú tienes que ser más inteligente y decir, hasta aquí llego y rompo ciertas situaciones que no me benefician. Y quizás más adelante, si esa persona evoluciona hasta mucho más que yo, quizás pueda aprender de ella, porque todos estamos aquí para aprender, evolucionar y reciclarnos continuamente. Pero lo que no podemos hacer es que nos hagan daño, nos peguen una puñalada, la siguiente vamos a sangrar más y la tercera estamos tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque éramos tan buenos que teníamos que dar oportunidades. No, la espiritualidad es ser consciente de quién soy y también ser inteligente emocionalmente. Entonces, también hay que, de alguna forma, autopreguntarnos en qué estamos fallando nosotros cuando tenemos tanto miedo. ¿A qué realmente le tenemos miedo? Porque realmente tenemos miedo también
a creencias erróneas y ancestrales. Y esto no es una tontería, como he dicho muchas veces. Si una persona se hizo daño a sí misma o hizo daño a una serie de personas y tuvo un miedo abstracto o un miedo que no resolvió o un miedo a un fracaso que no supo digerir, eso nosotros lo heredamos. Pero tenemos un vacío, una inquietud, una incertidumbre, pero no reconocemos ese miedo porque es de un ancestro y no lo resolvió. Y nosotros empezamos a tener una incertidumbre, angustia y vacío que nos enseña que tenemos que buscar la respuesta para poder de alguna forma digerir y diluir y aceptar ese miedo y soltarlo, porque realmente el miedo es una especulación, pero a un vacío que al final, cuando aprendes y aceptas que ese miedo no te pertenece y que realmente lo estás arrastrando, desaparece, porque no es tuyo ni lo has formado tú, vienen unas memorias erróneas ancestrales. Esto existe, señores. Y no tengamos tanto miedo a las noticias, no tengamos tanto miedo a lo que pasa, porque tenemos que empezar a tener conciencia de lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no estamos bien, no podemos resolver nada de afuera. Cuando nosotros estamos equilibrados, podemos con todo. Y ese es tomar el cetro de poder. Y hay una cosa también muy interesante. Las personas que quieren el bien y que aceptan que todo lo que venga es bueno, se empoderan. Y las personas víctimas son las que están constantemente en un bucle de miedo. Mil gracias a todos. Espero que haberles ayudado.